Supongamos que ya hemos hecho el balance de blancos, es decir, que el valor de cada píxel ya es el correcto. Imagínate que estamos haciendo la foto de algo que es mitad negro y mitad blanco, algo así. Esto es negro y esto es blanco. Tengo aquí dibujado un trozo de 8 por 8 píxeles del sensor. ¿Qué captará? Suponiendo que estamos justo en el borde, en vertical. Bueno, sabemos que el primer píxel capta cuánto hay de rojo y como es el trozo negro, su valor será 0. Así que el valor será de rojo 0. Este también 0 de rojo, pero este que ya está en el borde blanco va a valer 100. Vamos a suponer una escala entre 0 y 100. 0 es nada y 100 es saturado, el valor máximo. Y este también será 100. Repitiendo el patrón Bayer, tenemos en esta fila lo mismo. Para el canal verde, muy fácil. Tenemos aquí la foto, así que sabemos que este va a valer 0, este 0, este 100, este 100. Repetimos. Y para el siguiente canal, la siguiente fila, el primer píxel que es verde, seguimos suponiendo el caso ideal, que no hay nada de ruido, así que va a valer lo mismo que el verde de arriba. Ya tenemos el canal verde. Hacemos lo mismo con el canal azul. Me esperas y lo relleno. Muy bien, ya tenemos los valores RAW teóricos ideales, sin nada de ruido y suponiendo que todo ha ido bien. Por ejemplo, que el objetivo no mete ningún desenfoque, el borde es perfecto. Tenemos esta mitad izquierda, que es la que se va a ver negra, y esta mitad derecha, que es la que se ve blanca. Y aquí tenemos el borde. Bueno, el problema evidente es que cada píxel solo tiene una componente de color. Este cualquiera, este de aquí, solo sabe cuánto hay de verde, ha captado cuánto hay de verde, pero no tiene ni idea de cuánto hay de rojo y azul. Así que hay que inventarse esos valores, hay que estimar esos valores. Esa operación se llama demosaicing. Y ahí es donde hay multitud de algoritmos. De hecho, es una de las áreas más activas hoy en día en cuanto a algoritmos. Y cada poco tiempo sale un nuevo método que intenta mejorar lo que ya existe. Lo más importante es entender que el problema de fondo es que hemos submuestreado, tenemos menos muestras de color de las que realmente tiene la escena real, lo que hemos fotografiado. Así que tenemos que inventarnos, fijaos, 2/3 de los valores nos faltan, porque solo sabemos una componente de cada píxel. Así que de cada píxel nos faltan 2 componentes. Hay que inventarse, hay que estimar esas 2 componentes que nos faltan. Nos falta muchísima información. Así que hay que inventar algoritmos que intentan restituir esa información que no hemos captado de la forma más fiel posible, que intenten asemejarse lo máximo posible a la realidad. Bueno, la solución más sencilla es promediar con los vecinos, interpolar con los vecinos en las 2 dimensiones. Vamos a ver qué pasa si hacemos eso. Por ejemplo, vamos a suponer este verde de aquí. Este verde sabemos que su componente verde es 0. ¿Cuánto vale el rojo? Pues vamos a interpolar de sus vecinos. En este caso, este píxel tiene como vecinos rojos este y este. Así que haciendo la media entre 0 y 100 nos va a dar que aquí el valor interpolado es 50. Ya tenemos la componente de rojo. Para este de aquí, fíjate que dará lo mismo, 50. Y lo mismo para todos los verdes que están aquí. 100 más 0 es 100, entre 2, 50. Muy bien, ya tenemos la componente roja de esta columna. Fíjate que las otras columnas es la media de 0 y 0 va a dar 0, o sea, estos dan 0 y estos dan 100. Así que tenemos una transición de 0, 50 y luego 100. Tenemos aquí un valor medio entre 0 y 100, porque estamos promediando entre los dos vecinos de este píxel. ¿Qué pasa con la componente azul? Vamos a ver. Habíamos empezado en este píxel. En este píxel, ¿cuánto vale su componente azul? Ahora fíjate que los vecinos son arriba y abajo. Así que 0 más 0 partido 2 va a dar 0.
para este píxel también va a dar 0, porque estamos promediando entre dos ceros, el total, la media da 0, y así sucesivamente. Así que hemos sacado en vertical, suponiendo que tuviéramos más filas por arriba y por abajo, verías que aquí también sacaríamos 0, y este también va a dar 0. Aquí tenemos los dos ceros, da 0. Es decir, toda esta columna tiene valor azul 0. Vamos con la columna de al lado. Fíjate que la columna de al lado ya pertenece al trozo blanco de la foto. Vamos a ver qué valores interpolando obtenemos para las componentes que nos faltan. Vamos a empezar, por ejemplo, por esta de aquí. Verde es el que conocemos. Nos falta el rojo y el azul. Si empezamos por el rojo, observa los vecinos originales, no los valores interpolados. Los valores originales que tenemos son este 100 y este 100. Así que aquí la media de dos cienes también va a dar 100. Fíjate que en vertical vamos a obtener 100 en la componente roja en toda esta primera línea, barra, columna vertical blanca. Así que tenemos 100 de rojo. Y para el azul, haciendo el mismo promedio, ahora fíjate que el promedio es entre vecinos de izquierda y derecha. Sabemos este y este, sabemos este y este, sabemos este y este, así que la media de 100 y 0 vuelve a dar aquí ahora 50, pero para la componente azul. Este también da 50, este también da 50 y este da 50. Fíjate que hay, estos valores ha sido fácil obtener porque teníamos vecinos, pero este de aquí, por ejemplo, ¿cuánto tiene de azul? Este píxel, la componente de azul, no tiene vecinos ni a la izquierda ni a la derecha, porque este 0 lo hemos interpolado, ni arriba y abajo, porque lo hemos interpolado. Lo que tiene realmente es un vecino en diagonal, otro en diagonal, otro en diagonal y otro en diagonal. Es decir, tiene 4 vecinos en las diagonales. Así que la componente de azul para este píxel se saca promediando de estos 4 vecinos de azul. En este caso nos vuelve a dar lo mismo, porque es 200 partido entre 4, nos da 50. Así que este también tiene 50 de azul. Y lo mismo para todos los demás. Así que en algunos píxeles estamos promediando entre dos vecinos y en algunos píxeles estamos promediando entre 4 vecinos. A veces son los de al lado y a veces son los de la diagonal. Nos falta, aquí tenemos ya RGB, pero aquí nos falta rojo y verde. Vamos a sacarlo. Fíjate que el rojo, como no tiene vecinos al lado, lo saca de estos 4 vecinos, los que forman la diagonal, y 100 más 100 más 0 partido entre 4 nos da 50. Y para el azul, observa que, para el verde, observa que este píxel tiene 4 vecinos también, pero no en la diagonal, sino justo en la cruz, en vertical y en horizontal. Así que ahora tenemos 0 más 0 más 0 más 100, 100. Entre 4, 25. Así que el verde es 25. Si repetimos la misma operación para el resto de píxeles de esta columna, puedes verlo fácilmente. Los valores que estoy obteniendo, suponiendo que se extendiera la imagen por arriba y por abajo, aquí también daría 25 de verde. Y nos faltan las de rojo, aquí, que promediamos en diagonal, es 0, 0 más 100 más 100, 200 partido entre 4, 50 y aquí 50. Ya tenemos las componentes RGB de esta columna, que es la última del borde por la izquierda, por el trozo negro. Vamos a repetir lo mismo para la primera columna por el borde blanco, vamos a rellenar las componentes que nos faltan, en este caso es el verde. Observa que los valores conocidos son 0, 100, 100 y es fácil suponer que la fila de arriba será también 100, así que en este caso tenemos 300 partido entre 4, que son 75. Para este píxel lo mismo, 100 más 100 más 100 más 0 partido entre 4, 75. Toda la columna tiene de verde 75.
Muy bien. Me falta aquí un rojo, que va a ser 50. Y ahora sí, ahora ya tenemos las componentes RGB de estas dos columnas, las que están justo en el borde. Te voy a redondear las que son reales y las que son interpoladas. En este caso vamos a utilizar el negro. Esta es real. Para este píxel era el azul, el real. Para este píxel es el rojo, azul, perdón, verde, azul, verde, azul, verde, azul. He redondeado las componentes reales. Las otras dos son interpoladas de los vecinos, simplemente promediando entre los vecinos. Y para la columna esta de aquí, el real era rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Efectivamente comprobamos con los valores reales que aquí hay un borde, porque pasamos de 0 a 100. Si hubieses interpolado por aquí a la izquierda o a la derecha, veríais que todos los píxeles dan perfectos. Es decir, perfecto quiere decir que si obtienes aquí el verde, es 0 más 0 más 0 más 0 partido 4, 0. Todos estos son ceros en verde. Y al otro lado del borde, si nos alejamos de esta columna, verás que todas las medias ya dan 100. Por ejemplo, uno cualquiera. Para aquí el verde será 100 más 100 más 100 más 100, 400 entre 4, 100. Así que todos estos píxeles, cuando interpoles el verde, verás que te dan 100. Y el azul, lo mismo. Voy a acabar de rellenar todos los numeritos que me he dejado por aquí, pero lo que quiero que veas es que interpolando en estas columnas obtenemos 0, que es el valor correcto. Rojo, verde y azul en la realidad valían 0 y es lo que ocurre en estas columnas. En estas de la derecha vale 100. A partir de una única componente, pero interpolando con los vecinos, obtenemos el resultado correcto también, que era 100 porque es blanco. Así que cuando las superficies son uniformes, este método funciona perfectamente. Pero vamos a ver en el borde lo que ha ocurrido. En el borde tenemos 50 de rojo, 0 de verde y 0 de azul. Eso no es negro. El rojo vale 50, cuando debería haber valido 0, puesto que estamos aquí en un trozo oscuro, negro total. Así que este píxel va a tener mal el color, va a salir rojizo. El de abajo, el verde ya no es 0, ni siquiera el verde vale 0, ahora el verde vale 25. También va a ser rojizo, pero de un rojizo diferente al de arriba. El de arriba es más puro que este de aquí, este tiene algo de verde. Y luego fíjate que se repite ese patrón. Estos dos píxeles se van repitiendo. Es siempre 50-0, 50-25, 50-0, 50-25, 50-0, etcétera, etcétera. Así que esta columna, que debería verse negra, se va a ver con un tono rojizo. Y además no uniforme, porque este rojo va a ser más rojo, más puro que este. Este va a ser más blanquecino, más claro porque tiene algo de verde. Y la columna de al lado debería valer las tres componentes 100, puesto que ya forma parte del borde de la mitad blanca. Sin embargo, tenemos 100, 75, 50, 100, 100, 50 y repetido este patrón de 2 píxeles continuamente. Así que esto, que tiene una dominante roja, va a ver rojo. Y esto, que tiene una dominante rojo y verde, se va a ver la mezcla de rojo y verde. Pero no se va a ver blanco puro, no se va a ver blanco porque hay siempre unas componentes de color que dominan sobre las otras. En trazos uniformes, que no haya bordes, cambios de colores, cambios de objetos, la interpolación lineal va a ir perfecta. Pero en los bordes vamos a tener un problema. Dos problemas, mejor dicho. Uno, que aparecen colores falsos, como acabas de ver, porque esto es rojo, no es negro. Esto también es rojo, no es blanco. Y además de colores falsos, aparecen como diagonales de colores diferentes.
Este efecto así de colores, patrones de colores falsos, que además se repiten con forma de diagonal, si te fijas, parecen una cremallera. Parece como una cremallera, así que se llaman efecto cremallera. Y son los dos problemas que tiene la interpolación bilineal básica si se usa para demosaiking. Uno, aparecen colores falsos en los bordes, como has visto, y dos, aparecen efectos cremalleras, patrones de colores que se repiten en forma de zigzag. Dependiendo de la dirección del borde, esto se notará más o menos. El problema radica en que para sacar la componente de rojo, por ejemplo, de este píxel, hemos interpolado entre valores de rojo reales, pero de objetos diferentes, de objetos que tienen colores diferentes. Así que la media va a quedar la media de esos dos colores. No va a quedar bien porque aquí deberíamos interpolar ¿con qué píxeles? Con los píxeles que sabemos que pertenecen al mismo objeto, porque sabemos que tienen el mismo color. La solución, por tanto, es detectar esos bordes y promediar solo entre píxeles vecinos que sabemos que pertenecen al mismo objeto. En este caso, por ejemplo, en vez de decir que el rojo es 0 más 100 partido 2, detectaríamos antes que aquí hay un borde, el rojo de aquí solo promediaríamos con este rojo 0 y este 0. 0 más 0 es 0, partido 2, 0. En vez de 50, hubiésemos obtenido aquí 0, que es el valor correcto. ¿Por qué? Porque nos daríamos cuenta que 100 es muy diferente de 0, por lo tanto pertenece a otro objeto y no vamos a promediar con los píxeles que vienen o pertenecen a otro objeto. Resumiendo, un algoritmo de demosaiking básicamente hace esto, detecta los bordes y sabe dónde interpolar, sabe con qué vecinos tiene que interpolar. Eso es una filosofía para mejorar los algoritmos básicos como este de interpolación lineal, que como has visto va muy bien en zonas uniformes y muy mal en bordes. La segunda filosofía es, si te has dado cuenta, el patrón Bayer al fin y al cabo que tienes el doble de píxeles de verde que de rojo y de azul. Pues vamos a utilizar esa propiedad. En vez de interpolar los tres canales a la vez, primero interpolamos el canal verde. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos más datos, así que la interpolación será mejor. Y una vez hemos interpolado el canal verde, con esa información, no con los verdes originales, sino los verdes originales más los verdes interpolados, que sabemos que es una interpolación que tiene más calidad, vamos a utilizar toda esa información para obtener las componentes de rojo y azul en los píxeles que nos faltan esas dos componentes. La tercera filosofía es, además de esto, utilizar propiedades entre canales. Es decir, que entre la componente roja y la componente azul y la componente verde de píxeles vecinos hay propiedades, hay relaciones entre ellos. Así que vamos a explotar esas correlaciones, esas dependencias entre diferentes canales en píxeles vecinos para hacer un algoritmo mejor de demosaiking. Por ejemplo, para interpolar este píxel en la componente de rojo, porque la que sabemos es la de verde, no solo voy a utilizar los vecinos del borde, además del objeto correcto del canal rojo, sino que además voy a utilizar la información del canal verde y el canal azul de los vecinos también. Al final utilizas toda la información disponible que tienes, no solo la de tu canal, sino la de los otros dos canales alrededor, para, si modelas bien esas relaciones, obtener una versión después de aplicar el demosaico, es decir, componentes RGB para cada píxel que tengan los menores artefactos, la menor cantidad posible de artefactos. Este artefacto del efecto cremallera o ya sea el artefacto de colores falsos en los bordes y otros varios que hay. Así que repasando, básicamente el demosaiking, 1. Si utilizas solo interpolación entre vecinos tienes el problema en los bordes, los artefactos que aparecen. Y hay muchos métodos que intentan minimizar esos artefactos. ¿Cómo? 1, por ejemplo, promediando antes el verde, es decir, interpolando el verde antes que tienes más resolución y utilizar el verde para calcular los otros canales. 2, interpolando solo entre píxeles que sabes que pertenecen al mismo objeto, es decir, detectando bordes. Y 3, modelando las propiedades de dependencia entre diferentes canales. Por ejemplo, si coges una foto real, en el libro tienes algún ejemplo, y calculas simplemente el ratio entre componentes, por ejemplo, R partido G y B partido G, te darás cuenta que este ratio es constante para un mismo objeto. Cambia muy poco. Cuando cambia de objeto sí que cambia. ¿Por qué? Porque al cambiar de objeto cambia el color y estas dependencias cambian.
O en vez de modelar con divisiones, que suele tener problemas numéricos al dividir por un número, muchas veces se hace la resta. Por ejemplo, R menos G y B menos G. Para un mismo objeto, estas restas deben de dar un valor constante. Puedes comprobarlo aquí o en una foto real, y con estas relaciones se meten dentro del algoritmo de mosaico y con ello se obtienen mejores estimas de las componentes que nos faltan. Bueno, esto es lo básico. Como te digo, es un área súper activa de investigación y de mejora. Te lo he explicado, estos métodos que te he explicado trabajan en el dominio del espacio, valores RGB tal cual, pero hay otros muchos que trabajan con versiones transformadas de estas cosas muy sofisticadas que aquí no tiene sentido explicar, tipo con wavelets, en frecuencia, en Fourier, o incluso algunos actuales que he visto, básicamente tipo Big Data. Tienen un montón una base de datos enorme, con situaciones muy bordes, así bordes en el doble sentido, muy conflictivas, casos muy difíciles, entrenan su algoritmo por fuerza bruta y al final detectan cuál es la mejor forma de estimar, ya sea por redes neuronales o con lo que sea, pero al final, a base de entrenar como el humano, a base de presentarte muchos ejemplos, al final tu cerebro descubre o es capaz de distinguir lo que es una silla de una mesa. Pues lo mismo, en vez de utilizar propiedades como estas, directamente por fuerza bruta, a base de ver muchos ejemplos, deducir cuál es el mejor algoritmo, cuál es la mejor forma de estimar los valores que faltan para una situación concreta. Identifican la situación y saben cómo promediar para obtener la solución con menor cantidad de artefactos. Todas estas soluciones, no hay ninguna perfecta. Hay unas que van bien según unas imágenes y otras según otras imágenes. Obviamente, cuanto más se parezca a la realidad tu modelado para el algoritmo, pues mejor va a ir, pero no hay solución universal. En la práctica, además, estos métodos suelen tener una segunda pasada, algunos de ellos, donde aplican el de mosaico, tal cual, obtienen las componentes RGB, y luego una segunda pasada donde se dedican a buscar fallos, buscar halos, colores falsos, cosas así, y lo corrigen en una segunda iteración. Son métodos iterativos, adaptativos, donde el mismo algoritmo va corrigiendo los fallos que va detectando. Bueno, en algún software por ahí, de hecho los gratuitos, tienes en el menú desplegable de cómo métodos para hacer de mosaico, tienes a lo mejor 10, 12, 15 métodos con los que probar, hay cientos por ahí en la literatura, pero claro, los software comerciales normalmente hay uno, no te sale un menú desplegable ahí, ahora quiero probar este método, ahora este, ahora aquel. Normalmente implementan uno y si ven que con el paso del tiempo han sacado otro mejor, pues lo implementan, le cambian la versión al proceso, el típico versión 2012, versión 2014 o lo que sea, y todos contentos. Al fin y al cabo, todos estos artefactos solo los vas a ver cuando hagas mucho zoom. Fíjate que aquí lo hemos detectado en un píxel, en un ancho de un píxel. Mucho zoom tienes que ver para detectar un píxel en tu pantalla, pero hablando con propiedad y a nivel teórico, obviamente mejor aquí sacar un método que saque todo ceros y aquí todo cienes, que no lo que hemos obtenido aquí simplemente haciendo esta interpolación lineal.